Hoy jueves 7 de noviembre, son casi las 4 de la tarde. Estoy en Alfafar. Alfafar está a 10 o a 15 kilómetros de Paiporta. Y bueno, subo este video para hacer un pedido para la gente de aquí de Alfafar. Los que están necesitando son botas. Necesitan botas, no tienen botas. Hay mucha gente con zapatillas. Urgente necesitan botas. Recién viene un chico que viene de Ibiza. Se juntaron varias personas de Ibiza y le envían dinero a él. Él compra botas y las trae. Estaba yo mirándolo, 30 segundos le duraron, no sé, 50 pares de botas, porque la gente necesita botas, no tienen botas. Como verán, el barro no termina, por todas las calles del pueblo hay barro, lodo, agua, de todo. Eso es una. Y otra cosa que están necesitando es, veo que hay mucha gente que viene de distintos lugares de España. De distintos lugares, de muchos lugares de España. Y me he encontrado con gente de Jerez, por ejemplo, que me comentaba que ellos tuvieron 8 horas de viaje y que no tienen a dónde dormir. Ahora no tienen a dónde dormir. Van a dormir en la furgoneta. Son estas furgonetas tipo Joom, no sé qué modelo, que los asientos no se reclinan y tienen la camioneta llena de mercadería y cosas. Entonces, imagínense cómo harán para dormir estos chicos, la verdad que no lo sé. Así que si alguien tiene alguna posibilidad, no sé, alguna casa vacía o no sé, gente del gobierno, no sé si están pensando en eso, en la gente que está viniendo a colaborar de los diferentes puntos de España, si se les ocurrió pensar dónde van a dormir esa gente. Así que si tienen la posibilidad, estos chicos, tengo el número de teléfono, si alguien me escribe yo se lo paso. Están aquí en Alfafar y ya esta noche van a dormir en las furgonetas, se quedan hasta el domingo aquí. Pero no son los únicos, son varios los chicos que vienen en la furgoneta. ¿Qué es lo que está sucediendo? En los pueblos de España se están juntando, se están reuniendo la población y están haciendo donaciones, y ellos se encargaron de trasladarlo aquí a Valencia. Después de un viaje de 7-8 horas, después de estar trabajando todo el día, acá hay mucho para hacer, y bueno, se encuentran con que no tienen dónde dormir. Y otra cosa que me parece importante es el 80% de los voluntarios que están aquí son todos chicos que no, yo creo que nos llegan a 20 años. La mayoría no llega a tener 20 años. Tráiganle chuches, cosas dulces. Parece una tontería, pero no, lo de esos chicos le están poniendo el lomo, están poniendo lo que tienen que poner para levantar esto. Así que tráiganle chuches. Parece una tontería, pero no lo es.